Gloria al Señor Jesús. Un saludo muy especial en esta mañana a cada uno de ustedes, estimados hermanos, y también a todas las personas que nos visitan. Un saludo muy especial para cada uno de ellos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Amén. Es un nuevo día. Estrenamos misericordia cada día en el Señor. Y bueno, también quiero saludar de manera muy especial al pastor, hermano Gonzalo, a su esposa. Es para mí de verdad un privilegio poder estar aquí con ustedes hoy celebrando este culto para la gloria del Señor. Amén. Y vamos a oír la voz de Dios en esta mañana. La idea es poder comprender a la luz de la palabra de Dios cómo Dios mira el homosexualismo, y a veces tenemos algunas ideas preconcebidas, algunos mitos en nuestra sociedad, ideas mucho más de un plano cultural, y qué importante poder ver a la luz de la palabra cómo Dios mira esta condición, para que podamos tener una posición realmente conforme al propósito de Dios frente a ello, porque es una realidad que puede llegar también a la vida de nuestras familias y poder saberla enfrentar o poderla saber abordar, porque es una realidad que se da en la vida del ser humano. Así que quiero invitarles a estar en pie. Vamos a tomar la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras en Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 9 al verso 11. Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 9 al verso 11. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Es decir, esta escritura fue dirigida a la iglesia, directamente a la iglesia. Y dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Con la ayuda de Dios queremos poder comprender qué dice el Señor acerca del homosexualismo. Es un tema que ha estado presente en la humanidad. La palabra de Dios lo muestra aún desde los principios y aún en ese tiempo donde se empezó a extender la raza humana, y lo conocemos desde Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y lo importante es entender hoy primero qué es el homosexualismo, porque como les decía, hay ideas que están distorsionadas, que están más desde una noción cultural, y eso hace que tengamos muchos mitos, muchos prejuicios, de tal manera que hoy en día está legislado, no solamente en nuestro país, sino que eso viene de pautas internacionales, la conducta homofóbica, es decir, toda conducta que discrimine, que cause un daño, un aislamiento social, una no aceptación, por así decirlo, a esa persona en cuanto a su dignidad como ser humano, quien se declare o quien tenga conductas homosexuales. De hecho, en nuestro país ya existe el primer caso que ha sido penalizado por conducta homofóbica. Así que es un tema que ha interesado a la sociedad y de la cual la sociedad también ha tomado una posición frente a ello. Ante todo, entender que la homosexualidad tiene que ver no con una condición de nacimiento, ni una condición pues en este orden genética. Muchos teóricos se aproximaron a inferir que era posible que las personas que tenían un comportamiento sexual hacia el homosexualismo eran personas que ya nacían con esa condición, pero no existe ninguna teoría científica que pueda afirmar y comprobar que esto es así. Por el contrario, a raíz de estas posturas y las investigaciones realizadas, pues lograron comprender que primero, pues no es una condición genética ni de nacimiento. Es claro que no solamente en la raza humana, sino en toda la especie de seres vivos que existen en la tierra, pues desde lo, digamos, natural del nacimiento y desde la condición de la formación de esos seres vivos, solo existe
macho y hembra, ¿cierto? En la especie animal, y en la especie humana, varón y hembra, o mujer y varón. Es decir, los científicos trataron de agotar esa hipótesis, y pues obviamente no existe desde el nacimiento, ni desde la genética, ni la constitución, por así decirla, de base genética al ser humano, la condición sexual del homosexualismo. Algunos hablaron de un tercer género, algunos hablaron de que es otra opción, pero lo que logra, digamos, aclarar la ciencia frente a este tema, primero, que no hay ningún soporte científico para afirmar que una persona nace homosexual. Se nace genéticamente y cromosómicamente varón o hembra. Eso no tiene discusión, es decir, no, científicamente no se quedan estudiando eso, porque pues igual eso lo muestra la misma naturaleza. La condición del homosexualismo, por ende, entonces no es una condición de nacimiento. El homosexualismo tiene que ver con la orientación sexual del deseo. Y esa orientación sexual del deseo erótico, de la atracción, es algo que cada ser humano construye a partir de su base genética, porque, claro, el que seamos hombre o mujer va a orientarnos desde la genética, desde lo biológico, nuestros referentes de atracción, ¿cierto? De nuestra orientación a un objeto de deseo, desde algunas teorías. ¿Qué es el homosexualismo? Es una orientación sexual. La orientación sexual parte primero pues de lo biológico, seamos hombres o mujeres, ¿cierto? Parte especialmente también de lo aprendido, ¿sí? De la formación. La orientación sexual, con ella no se nace explícitamente, se nace con una condición biológica que da la base de una orientación sexual, al ser hombre o al ser mujer. Pero mi elección de deseo y de placer yo la construyo en la vida, ¿sí? En las experiencias tempranas. Entonces, la orientación sexual, podríamos decirlo en palabras mucho más claras, es una elección de las personas, ¿sí? Igual es una elección que está condicionada no solo por lo biológico, sino por lo que se ha aprendido y por las experiencias. Yo elijo como mujer amar a un hombre, ¿sí? El hombre elige como hombre amar a una mujer, que eso es lo que Dios diseñó. La Biblia dice que varón y hembra los creó, y cuando Dios creó al hombre lo hizo del polvo de la tierra, luego pone sueño profundo en Adán, abre su costado para sacar una costilla y hace a la mujer. Cuando él tiene ya hecha la mujer, Adán la ve, se emociona, ahí viene la atracción, el deseo, y entonces él dice, ahora sí, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, por tanto será llamada varona porque el varón fue tomada. Es decir, ahí hubo atracción, ahí hubo ese enamoramiento, porque podía haber visto a Eva como vio todo lo que ya estaba creado, pero hubo una reacción emocional de atracción, ¿cierto? Y allí es donde Dios establece, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, dentro del diseño de Dios, Dios hizo hombre y mujer. Y en cuanto a la atracción del deseo sexual, pues Dios hizo que el hombre y la mujer fuesen un complemento. Pero como Dios dio libre albedrío al ser humano, ¿sí? Y la manera en que el ser humano vive su vida, entre eso, su sexualidad, es una elección, ¿sí? Es una elección. A partir de muchos factores, es una elección. Hay quienes eligen, ¿sí? Y hay quienes por todas estas condiciones que han aprendido de sus experiencias, sus propias particularidades como persona en cuanto a su vida, en cuanto a sus concepciones y formas de vivir el amor, eligen amar a una persona del mismo sexo, ¿sí? Entonces, tener claro primero que es un tema de orientación sexual, y la orientación sexual está dentro de lo que es la identidad sexual. Es una elección hacia dónde centro mi objeto de deseo. Entonces, el homosexual siente un deseo por su mismo sexo, una atracción, ¿sí? En ese orden de ideas también a veces concebimos, y es aquí para empezar a desmitificar, no se nace homosexual, ¿sí? No se trae una carga genética para el homosexualismo, es una elección dentro de muchos factores de vida, de historia de la persona frente a cómo orienta su deseo sexual.
Hay otro mito que tiene que ver entonces con que toda persona homosexual, en el caso del varón, porque cuando hablamos de homosexualismo es la orientación sexual del deseo hacia el mismo sexo, o sea, que aplica a hombres hacia hombres o mujeres hacia mujeres. ¿Estamos? Se usa una palabra que trata un poco como de especificar en el caso de la mujer, que es el lesbianismo, y es una expresión más, digamos, de una manera mucho más del vulgo, ¿sí?, para referirse especialmente al homosexualismo femenino. De hecho, esta palabra tiene un origen pues cultural. Pero cuando hablamos de homosexualismo hablamos de aquella persona que tiene una orientación sexual hacia su mismo sexo, es decir, sea hombre o sea mujer. ¿Estamos? ¿Para qué? Porque a veces otro mito es que se le ha asignado el término homosexual al hombre. Entonces, no, es que él es homosexual, no, es que es una mujer, no, entonces es lesbiana. Es decir, ese es el término, digamos, del vulgo usado para distinguir un poco el homosexualismo femenino, pero el homosexualismo es la orientación sexual hacia el mismo sexo, independientemente que sea hombre o mujer. El hombre siente atracción hacia un hombre, la mujer hacia una mujer, y eso es una orientación sexual homosexual. ¿Listo? Otro mito que hay es que en el caso del hombre que es homosexual, siempre va a ser afeminado, y eso es falso. ¿Sí? Es falso, porque acabamos de leer el pasaje de la Biblia que hace distinción entre homosexualismo y afeminado. Volvamos al texto, capítulo 6 de Primera de Corintios. Dice el verso 9, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es decir, hay una distinción entre afeminados y aquellos que se echan con varones. Echarse con varones en otras traducciones de la Biblia pues implica tener relaciones sexuales con varones o que tienen relaciones sexuales, en este caso homosexuales, como lo plantea Romanos capítulo 1. En este sentido, tenemos un mito y creemos que si un hombre es afeminado, entonces es homosexual, y no creeríamos que un hombre muy macho, muy varonil sería homosexual, porque confundimos las dos apreciaciones. Se dice en los estudios científicos, que son estudios avalados, y de hecho es la experiencia que uno tiene en este campo, el manejo de casos. Bueno, yo aclaro, yo soy psicóloga clínica, además de ser esposa de pastor, soy psicóloga clínica. Y uno de los casos que trata, a veces las personas creen que, por eso les decía, el homosexual solamente es aquel que tiene conductas afeminadas. No es así. Precisamente como el homosexualismo es una orientación del deseo, para el homosexual no le es un problema ser homosexual. Es decir, o ser hombre en este caso, si es hombre, o mujer, si es mujer. Algunos creen que el homosexualismo es que esa persona desea ser el sexo contrario, y eso no es así. El homosexualismo no tiene problema con su identidad. Por eso el homosexual hoy dice, soy hombre homosexual o soy mujer homosexual. Ellos no tienen problema con ser lo que son, ¿sí? Entonces algunos es que dicen, ay, pero es que él parecía todo un varón o ella parecía toda una dama muy femenina. ¿Quién iba a imaginar que le gustaban las mujeres o que a ese hombre le gustaban los hombres en el sentido de su orientación sexual? ¿Por qué? Porque el homosexual no tiene problema con ser lo que es. Es un hombre. Ella es una mujer normal en todo sentido de ser mujer femenina, el hombre de ser varonil. No todo homosexual es afeminado. Los estudios dicen que más del 95% de los homosexuales, en el caso del varón, no son afeminados. Eso es otro mito que tenemos. O en el caso de la mujer, el concepto cultural, la mujer que es lesbiana es una mujer con tendencias muy masculinas. Sí, hay términos de hecho muy despectivos y muy vulgares frente a esto. Pero son mujeres que a veces tienen una tendencia muy masculina, muy fuertes, su forma de vestir, en su forma, cierto, y hasta lo que hacen, trabajan en la construcción. Bueno, son mujeres, y entonces la idea de una mujer así es que de una vez que es homosexual, no. Aplica para el hombre y para la mujer. En más del 95% de las mujeres que son homosexuales, que tienen una orientación de su deseo sexual hacia otra mujer, son totalmente femeninas. El homosexual no tiene problema con ser hombre o con ser mujer. Ya hay otro tema de orientaciones sexuales que tienen que ver más fuertemente con la identidad, como el travestismo, el transexual, etcétera, que ellos sí quieren transformarse. Están inconformes con su condición de ser hombre o de ser mujer. Eso es distinto porque confundimos una cosa con otra. Entonces, otro mito que vamos a sacar es que todo homosexual es afeminado. ¿Qué distinción hay entre el afeminado y entre el homosexual? El afeminado, que la palabra de Dios refiere aquí, el afeminado tiene una particularidad, ¿sí?
hay personas, hay hombres, en este caso hablando del hombre, que es afeminado y que además es homosexual, ¿sí? Que es homosexual. ¿Cuál es la diferencia? Que el hombre toma una conducta afeminada. En este caso del homosexual toma una conducta más afeminada, ¿sí? Hay homosexuales muy varoniles, no tienen conductas afeminadas. Hay homosexuales que tienen conductas afeminadas. Otra distinción que también tiene es que en la relación que se establecen, el afeminado tiene una conducta pasiva, ¿sí? Es como en el argot cultural dicen, ay, él hace de mujer, es porque es que tiene una posición muy afeminada. Esa es como la distinción, porque en su buen número el hombre homosexual no toma una conducta afeminada. Por eso es bueno aclararlo, porque aunque hay hombres que tengan conductas afeminadas, no son ni homosexuales, ¿sí?, ni son afeminados, porque el afeminado tiene una conducta que ya lo identifica en un estado que parece una mujer, ¿sí? Y eso lo hace muy vulnerable a una orientación sexual hacia el homosexualismo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay jóvenes, y uno encuentra en la iglesia jóvenes que pronto son delicados, y algunos los juzgan como afeminados, y no es lo mismo. Hay hombres jóvenes que se levantan en un hogar donde los crió la abuela, las 5 tías, ¿sí? El papá nunca vio por él ni tuvo una figura representativa varonil fuerte, ni abuelo, ni tíos. Yo conozco hogares donde criaron al niño, la abuela y las 5 tías. Entonces estaba rodeada de una fuerte influencia femenina, pero eso no hace a un joven afeminado, ojo, porque el afeminado ya tiene una condición de orientación sexual y de confrontación con su identidad y tiene comportamientos afeminados, ¿sí? Porque tiene que ver más también con la orientación y la identidad sexual. En este caso hay muchos chicos que son delicados y a veces se confunde el ser delicado. El chico no es tan brusco porque, imagínese, jugaba con las tías, ¿sí?, con las primas y tenía rodeado de algo muy femenino. Entonces son hombres que son muy varoniles y no son homosexuales, son más delicados. Ay, ten cuidado con la chica, ven, te doy la mano. Ay, pero ¿qué le pasó? Ay, pártete galleta, dicen los muchachos. Ay, ¿qué es esa delicadeza? Cuidado, mano, usted es peligroso. Y de una vez, por una conducta delicada, suave, estamos juzgando al joven de afeminado o de homosexual. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Hay quienes se levantaron y hoy por hoy hay muchos hogares donde los hijos se levantan solo con una figura materna. El madresolterismo aquí en Colombia es impresionante, y haga solamente el ejercicio de ver en la iglesia cuántas madres solteras hay en nuestra iglesia, que quienes la apoyan en el cuidado del niño es la abuela. Entonces, mire lo importante, y aquí ya entramos un poco al tema de la prevención. Mire lo importante que es la figura masculina, ¿sí? Y no hablo solamente en el sentido del varón, porque para la construcción de identidad de un ser humano se requiere la representación de esos dos roles, de papá y mamá. Es muy importante, es sumamente importante. Cuando yo construyo como ser humano mi identidad, mi primer referente para yo identificarme como mujer en todo lo que yo soy es papá y es mamá. Son los dos, porque mi madre, siendo yo mujer, me ayuda a identificarme con mi género, y mi padre me ayuda a distinguir la diferencia entre lo que yo soy y lo que es el hombre. Para una mujer y para un hombre es fundamental la representación de padre y madre, porque más de representar papá, mamá, representan roles, representan género. Y por eso hoy en día vemos con mayor claridad la situación que se genera, porque uno de los factores, ojo, no quiero decir que entonces, ay, ahora vamos a ver los hijos de las madres solteras, pobrecito, el niño va a quedar afeminado, va a quedar homosexual. No. Es uno de los factores importantes en la construcción de identidad fundamentales, pero no quiere decir que si yo crecí como mujer en un hogar donde me crió mi papá y solamente habrían varones y esa fuerza, seguramente yo voy a ser más. ¿Y usted por qué es tan ordinario? ¿Y usted por qué no, mija? Porque me crié con varones y los juegos no eran de muñecas, los juegos eran de empujones y de corra y de, ¿cierto? Ay, entonces esta mujer es rara. No. O que si hay un hogar así, pobrecito los hijos van a quedar. No, porque eso no es una circunstancia, no es automática, no es una causa y efecto. ¿Me hago entender? Es un factor importante en la construcción de identidad de todo ser humano, la representación de padre y madre, de los roles masculino y femenino, ¿sí? Si hay una ausencia de ellos, mire cómo son los mecanismos que tenemos nosotros para sopesar eso que falta.
Y resulta que todo ser humano, si usted ve a un niño que es criado por la mamá solamente y tiene el apoyo solo de la abuela, hasta la abuela es viuda, no hay como un referente fuerte masculino. Normalmente el niño toma un referente de ese padre en su familia, el abuelo, el tío, ¿sí? Y quienes no tienen de pronto esa fuerza masculina en su familia, muchos sienten que su padre es el pastor, por ejemplo. Pastor, es que usted es como mi padre, ese padre que de pronto no tuve la oportunidad de tener. ¿Cierto? Siempre todo ser humano en ese mecanismo de compensación va a buscar un referente que represente, ¿sí? Entonces no podemos decir, es que no lo tiene ya, no, porque hay un mecanismo natural que nos lleva a compensar esa figura que nos falta. Si usted ve a Pablo, Pablo habla acerca de Timoteo como su hijo. No solamente espiritualmente, seguramente él lo formó en muchas cosas, ¿sí? Porque aunque tenía su padre era griego, era un hombre, digamos, de una cultura y de unas prácticas totalmente contrarias a la vida que llevaba Timoteo en el Señor, a la que llevaba su abuela Loida y su madre Eunice. Pablo se asume como el padre de él para enseñarle eso que su padre no podía enseñarle ni podía representar en él. Y no es que él se asuma y diga, venga, yo lo voy a adoptar como hijo, sino que seguramente en la relación que construyeron, Timoteo lo empezó a ver como ese padre. En eso que no representaba a su padre, lo pudo encontrar en Pablo. ¿Estamos entendiendo? Por eso si en su familia, usted que es varón o que es mujer, de pronto hay un miembro de la familia donde no están esas figuras, ¿cierto? Y ese sobrino, ese primo, ese familiar, lo toma usted como un referente, entienda el valor que tiene que usted le dé esa fuerza en la relación, ¿cierto? De familia. Es muy importante porque a veces las familias son egoístas en esto, ¿sí? La esposa dice, ay, pero ese muchachito viene acá y le pone quejas y a toda hora habla con usted, pues qué culpa a nosotros que él no tenga papá, pues que se defienda. No, él está viendo a ese tío como el padre. Amén, amén. Eso es muy importante porque aún en la iglesia nosotros llegamos a compensar a otros. Amén. O a buscar quien compense lo que no tenemos, gloria a Dios. Por eso la Biblia habla de que la iglesia es una familia. Y mire cómo le escribe Pablo a Timoteo, le dice, mira, ve a las ancianas como a madres, a los ancianos como a padres, y a los que son jóvenes como tú, como a hermanos y hermanas, ¿sí o no? Somos una familia. Y muchos de los que llegan a la iglesia compensan esa representación para la construcción de su identidad y de su personalidad en personas que son modelo en la iglesia o que representan para ellos un modelo a seguir. Entonces es muy importante que como iglesia tengamos claro esto. Amén. Y acojamos a esos niños, acojamos a esos adolescentes y los ayudemos porque somos una familia, somos la familia de la fe. Bien. Entonces, ahí desmitificamos esa noción y aclaramos que sí hay una diferencia entre el afeminado y entre el homosexual, ¿listo? Por eso la Biblia hace mención de los dos casos. Que un chico tenga conductas delicadas no quiere decir que sea afeminado. Ojo, una cosa es decir afeminado y hay que ser muy cuidadosos en eso. A veces los niños y los adolescentes son muy crueles, ¿cierto? Porque el niño de pronto es más, ay no, usted es muy brusco, ay, pero cuidado, y empiezan, ay, mírelo, el gay. Eso nosotros tenemos que corregir y enseñarle a nuestros hijos el respeto por el otro y a los no estereotipos. Eso es una conducta homofóbica. Y hoy por hoy lo vemos, el chico dice algo, la chica dice algo a los adolescentes, ay, míralo, cuidado, no sé qué, no. En eso hay que tener respeto, respeto por esa persona y respeto por aquellos que lo son. Porque entonces ya tomamos el estereotipo, ¿sí? Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, porque por eso tomamos este pasaje 1 Corintios capítulo 6. Empieza en el verso 9 la reflexión en torno a este tema. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y aquí vamos con otro mito. No erréis, no es solamente los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí estamos viendo toda una cantidad de pecados que tienen que ver con la sexualidad. ¿Estamos? Y no solamente es el homosexualismo, no solamente es el afeminado, es aquel que es fornicario, es aquel que es adúltero y es heterosexual. ¿Estamos? ¿Estamos? Pablo aquí no hace una discriminación. La Biblia no es homofóbica, jamás. Jamás.
Y parece que había una polémica en la iglesia porque es que esto fue escrito a una iglesia. Eso no fue para los mundanos, una iglesia. Amén. La iglesia del Señor, a los santos. Eso fue escrito a los santos. Entonces, es que hay unos injustos y no sé qué injustos. Y él dice, los injustos no heredan el reino de Dios, pero no erréis. Es decir, oiga, no vayan a equivocarse, porque no es solamente los injustos. Podríamos decir, los homosexuales y los homosexuales. Pablo nos podría escribir hoy, oiga, los homosexuales no heredan el reino de Dios, pero no erren, no se equivoquen, es que no son solo los homosexuales, porque hacen discriminación. No se les olvide que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los maldicientes. Es decir, a veces en la iglesia, como le pasó en Corinto, le damos, parece que un pecado fuera más que otro, ¿sí? Y entonces recibimos bien al borracho, recibimos bien al que maldice, recibimos bien al mentiroso, gloria a Dios, llegó, qué bendición, que oiga al Señor y se ha transformado. Pero llega el homosexual y entonces hay poder en Jesús, reprendamos. Eso es una conducta homofóbica. Y eso no agrada a Dios. Porque por eso le escribe Pablo a la iglesia, ustedes están con un dilema de los injustos y los injustos, pues sí, los injustos no van a heredar el reino de Dios, pero no erren, no se equivoquen, hermanos. Entiendan que ni todos los que hacen cualquiera de estos pecados, miren, ni siquiera puso el homosexualismo, lo afeminado en una cuestión, es que es más que los demás, no. El borracho, el adúltero, el fornicario, el mentiroso se pierde igual si no se arrepiente como el homosexual y el afeminado. ¿Estamos? Así como el borracho, el idólatra necesita de Cristo, el homosexual, el afeminado necesita de Cristo. Pare de contar, aquí Dios no clasifica pecados, ni si hay una claridad a la luz de la palabra de Dios, y Pablo hace mención, por ejemplo, en este pasaje, en el otro ya habla de otros pecados, pero habla de la fornicación, de la idolatría, del adulterio, del afeminado y el que se echa con varones, explícitamente el homosexualismo. Todo este tipo de pecados tienen que ver con la sexualidad del ser humano. Por eso la Biblia dice que aquel que tiene relaciones sexuales, dice las nuevas traducciones de la Biblia en lenguaje mucho más actual, que tiene relaciones con una ramera o con una mujer prostituta, no solamente peca contra Dios por fornicar o adulterar, sino que peca contra su mismo cuerpo. La Biblia sí aclara en el caso de los pecados que van contra en el sentido de la pureza sexual o en los pecados sexuales, ¿sí? La inmoralidad sexual que habla la Biblia, la única aclaración o por así decirlo diferenciación que hace es que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Es decir, miento, robo, ¿sí? Todo, idolatría, maldicencia, bueno, todos los demás pecados están fuera del cuerpo. ¿En qué sentido fuera del cuerpo? Es decir, no atentan directamente contra mi cuerpo en el plano sexual. Pero estos pecados sí. Y por eso dice el apóstol Pablo en otro pasaje, si yo tomo mi cuerpo y lo hago, ¿cierto? Lo pongo con una ramera, estoy poniendo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no tomaré este miembro que Dios ha santificado, que es mi cuerpo, en fornicación, porque además de ser un pecado para Dios, una ofensa para Dios, también peco contra mí mismo cuerpo. Es decir, todo desorden sexual, toda impureza sexual, no solamente ofende a Dios, que eso es lo que se considera pecado, lo que no agrada a Dios, pero lo que no agrada a Dios es porque no es un bien para nosotros. Y el que peca en inmoralidad sexual, además de desagradar a Dios, ¿por qué le desagrada a Dios? Porque usted se está haciendo un daño en su propio cuerpo, y el cuerpo, cuando usted se ha entregado a Dios, es templo del Espíritu Santo. Y la Biblia en otros pasajes, que no nos da el tiempo, habla sobre la inmoralidad sexual, es decir, cualquier pecado que tenga que ver con la moral sexual, no solo el homosexualismo, ¿sí? Porque a veces le damos más la mano, entendemos más el que cayó en fornicación, el que cayó en adulterio, pero el que cae en homosexualismo como que cosa extraña, espíritus inmundos y reprendan y el diablo no sé qué. Nunca la Biblia lo connota de esa manera. Está dentro de los pecados de inmoralidad sexual, pare de contar. ¿Estamos? Entonces, la Biblia también habla que la inmoralidad sexual lleva a unas consecuencias, no solamente en el orden de relación con Dios, sino en el cuerpo.
Si usted tiene en su casa, y como lo invitaba el pastor de una manera muy especial, a que escudriñemos las Escrituras, leas el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Proverbios, que habla acerca de qué sucede con aquel joven falto de entendimiento o con aquel que se deja llevar por la mujer adúltera. Y es decir, ahí ni siquiera se centra un tema en el homosexualismo, sino en una inmoralidad sexual. Dentro del que practica el homosexualismo se da precisamente fornicación y adulterio en muchos casos, ¿sí? Porque hay otra condición, el bisexualismo. Aquel que teniendo su esposa o teniendo relaciones con una mujer, ¿cierto?, también le gusta tener relaciones con hombres, o sea, es decir, tiene una orientación, por eso se llama bisexual. No es ni heterosexual ni homosexual, es bisexual. Su objeto de deseo son los dos. ¿Estamos? Eso es otra condición. Entonces, todo pecado de inmoralidad sexual trae consecuencias sobre la persona y especialmente sobre su cuerpo. Y Proverbios lo habla acerca de, a nivel de la persona pierde su dignidad, ¿cierto? Ese joven de falto de entendimiento, el Señor le dice, no te dejes arrastrar por esa inmoralidad sexual. Pierdes tu dignidad, tu vigor y tu fuerza la derramas en cualquier lugar. Es decir, cuando Dios diseñó la sexualidad, el goce del placer sexual erótico, lo que en el términos comunes hoy, hacer el amor, tener relaciones sexuales, un coito sexual, Dios lo diseñó para el matrimonio. Si es fuera del matrimonio, ¿sí?, fornicación o adulterio, estamos fuera del diseño de Dios. ¿Y qué dice Dios? Porque usted va a derramar su vigor, porque tenga una esposa y esa mujer de tu juventud, disfruta con ella y que esa relación íntima de pareja, esa sexualidad erótica del placer sexual en el acto sexual, sea con tu esposa, sea tu manantial, ¿sí? ¿Qué pasa? El hombre o la mujer se desvía en la parte sexual y que pierde su dignidad, pierde una estabilidad, una relación amorosa estable. Pierde no solamente su fuerza y su vigor, porque en la relación sexual no solamente es un acto biológico, es un acto afectivo, amoroso. Y entonces el hombre se siente burlado, la mujer se siente burlada porque me usó, me utilizó, ya se cansó de mí y se fue. Claro, porque ahí no hubo una base de amor, ni de respeto, ni de compromiso. Fue solamente como un acto que tienen los animales. Ven, me gustas, ya, listo, calmé. Y el hombre se siente indignado, no valorado, la mujer. Por eso la Biblia habla de esas consecuencias. Otra de las consecuencias que dice la Biblia es, cuidado, porque después tu carne y tu cuerpo gemirá. Es decir, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué trae enfermedades de transmisión sexual? La promiscuidad. Léalo, esos son artículos científicos, no me lo estoy inventando yo aquí. ¿Qué elevó todas las enfermedades de transmisión sexual, también como el SIDA, que es la más agresiva y mortal? La promiscuidad sexual. ¿Cuál es el mejor método para prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Le estoy hablando desde la ciencia. En el que no tiene una pareja estable, la abstinencia, y el que no la tiene, la monogamia. Lo dice la ciencia. Pero ya lo decía la palabra de Dios. Ningún método es 100% seguro para evitar una enfermedad de transmisión sexual. La ciencia lo asume. No, pero yo quiero algo 100% seguro. Sí, lo tiene. Si no tiene una pareja estable, absténgase. Y si la tiene, manténgase con esa pareja solamente. Ahí tiene la solución. De más los métodos, lo dice la ciencia. Pero ya lo decía el Señor. Amén, amén. Después tu carne gemirá, después vendrán las consecuencias sobre tu cuerpo, consecuencias, embarazos no deseados, hijos por allí, hijos por acá. Todas esas consecuencias Dios las advirtió. Es que Dios no es caprichoso. No, es que yo solamente quiero que la relación sexual sea en el matrimonio. No, es que no es un capricho de Dios. Lo que Dios manda y ordena es para nuestro bien, y lo que Dios quiere evitarnos con ello es un sufrimiento. Por eso el obedecer es mejor que los sacrificios, porque trae bendición para la vida. Amén, amén. Entonces estamos ya en un plano de la palabra de Dios, donde hablar de homosexualismo implica hablar de adulterio, de fornicación y de todo pecado de inmoralidad sexual. Es decir,
En la condenación o el señalamiento que Dios hace al homosexual o al afeminado lo hace igual para el adúltero o el fornicario. Es decir, si un joven cayó en fornicación, igual condición está. No, hermana, no es lo mismo que el joven haya caído en homosexualismo o haya caído en fornicación con una muchacha. Es diferente. Para Dios en cuanto a pecado. Y ahora sigamos leyendo el siguiente pasaje. Amén. Y esto erais algunos. ¿Eran qué? Todo eso. Idólatras, borrachos, mentirosos, fornicarios, adúlteros, homosexuales, afeminados. ¡Ay, hermano! Entonces en la iglesia de Corinto había gente que había sido, pues, ¿de qué vino a librarnos el Señor? Lo leíamos al comienzo, del poder del pecado. Del poder del pecado. Nosotros somos los que tenemos una idea cultural, religiosa, tradicional, es que hay unos pecados más grandes que otros. No. Hermana, pero es que yo no soy un homicida. Igual se pierde si es mentiroso, si es deshonesto, si roba, si maldice, igual se pierde. Igual se pierde. Sí, eso no tiene. Nuestro Dios es justo. Usted dirá, no, pero es injusto porque es más grave haber matado a alguien. Dios perdona al borracho y perdona al homicida. Gusten o no nos guste. Porque es triste, uno encuentra en una iglesia X, en un lugar de La Mancha de Colombia. Llegamos y yo recuerdo que los hermanos nos decían, y nosotros decían, ve, tal hermana es de buen testimonio, es una hermana muy de buen testimonio, bautizarse ya, y porque acá no la tienen en cuenta. Ay, hermano, porque es que usted no sabe lo que ella fue en su vida pasada. No nos interesa. Nosotros somos los que pensamos así. ¿Dónde está el amor y la misericordia de Dios? ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? Y mucho menos por lo que fue atrás. No, a mí no. ¿Quién tiene aquí de qué gloriarse? Ninguno. Pablo lo dice porque había gente en la iglesia que quería gloriarse de lo que era. Y Pablo llegó a decir, si se trata de eso, yo tengo de qué más gloriarme que ustedes. Porque crecí en la religión, fariseo de fariseo, un hombre criado a los pies de Gamaliel, enseñado por él, religioso, de tal manera creía en Dios y guardaba mi religión que perseguía a los de la iglesia. Pero él no lo hacía porque creía que agradaba a Dios. Un hombre que podía pararse a decir quién era, pero dice, y aunque yo tenga de qué gloriarme, todo esto lo he estimado por basura para seguir a Cristo, porque no hay conocimiento más excelso que Cristo. Yo nada era, y aunque tenga humanamente de qué gloriarme, porque procuré ser un hombre íntegro en mi religión, Cristo cambió mi vida, Cristo me transformó. Así que nadie se gloríe. Si se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay quienes se levantan, ay, gracias a Dios, yo nunca fui. No, a Dios no le agrada que usted diga eso. Para Él, eso es una expresión como la de aquel fariseo que oraba consigo mismo. Así de simple es la cosa. Dos hombres se acercaron a orar al templo. El fariseo religioso que ayunaba, diezmaba. Señor, gracias porque no soy como los demás. Yo diezmo, yo ayuno, yo hago. Pero dice el Señor, allá el publicano, el ladrón del pueblo, el que no tenía buena fama, estaba ya postrado de rodillas con su rostro en tierra diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Quién fue escuchado? Dijo el Señor. Ese publicano, ese pecador, pero que pudo reconocer quién es Dios y quién era él delante de Dios. Aleluya, aleluya. Y dice el Señor, ese fariseo hablaba consigo mismo, estaba convencido que conmigo hablaba. Hablaba era con él mismo. No sé si no hablar de él, Señor, no soy como los demás. No, aquí la gloria es para el Señor y la obra es del Señor. Usted y yo no transformamos a nadie, es Cristo quien transforma el corazón. Dios no nos ha enviado a juzgar a nadie, ni a señalar a nadie. Dios nos envió a hablar de su amor y de su misericordia, porque la obra la hace Él, yo no la hago. Así que si en su familia hay un joven, hay una persona en su familia que se ha declarado homosexual. Yo conozco familias en esa hermana, nosotros ya lo excluimos, ya ni en las reuniones familiares. ¿Por qué? Entonces excluyan al borracho, excluyan al que maldice, excluyanlo a todos. Exclúyase usted mismo. Porque aunque ya somos hijos de Dios,
El bautismo, lo que acabamos de ver, no quita las inmundicias de la carne. No, con eso. Sino nos lleva a tener una limpia conciencia delante de Dios y a procurar una vida santa y agradable a Dios. Pero el pecado está ahí. Esta carne tiene una naturaleza pecaminosa. Y lo que hace Dios en nosotros, en su obra, y nosotros al obedecer, es someter esa carne. Someterla a Cristo. Jesús le enseñó a sus discípulos, la carne y el espíritu tienen ahí una lucha. Así que, ¿por qué Pablo le escribe a la iglesia? Andemos en el espíritu, vivamos en el espíritu, para tener esta carne aquí, porque si usted no lo hace, ojo con eso. Entonces entendamos, y tanto así que Juan le escribe a la iglesia y le dice, hijitos, es decir, a los santos, a los que somos hijos de Dios, hijitos, y si hemos cometido algún pecado, abogado tenemos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, es que él era creyente, ella era creyente y ahora resultó con esa situación, pues podía haber resultado con otra, igual pecado es. Pero el Señor dice que Él se presta como nuestro abogado. ¿Sabe por qué? Porque hay quien nos acuse. ¿Un abogado para qué es? ¿Y sabe quién acusa? Bíblicamente, ¿quién es acusador? ¿Quién es acusador bíblicamente? El diablo. Entonces, mucho cuidado de dejarse usar por el diablo. Porque bíblicamente el único que acusa es Satanás. Dios no acusa a nadie de pecado. Ojo con eso. La obra del Espíritu Santo, a través de la palabra, de aquel que recibe la palabra de Dios, esa obra del Espíritu Santo que hace en el corazón, redarguye de pecado. Eso es distinto a acusar. Redarguir es que Dios te abre los ojos para que veas tu condición, pero también para que veas la misericordia y el amor de Dios. ¿Quiere verlo claramente? Ve al hijo pródigo. Cuando él estaba en esa condición, volvió sobre sí y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Mira mi condición, allá estoy mejor con él. Dios redarguye a través de su palabra, es decir, nos trae a conciencia y a claridad de lo que es estar en el pecado, pero nos muestra su gracia y su misericordia. Y entonces él dice: no, me levantaré, voy a ir donde mi padre, le diré: Padre, no soy digno de ti, no soy digno de ser llamado ni tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, redarguyó en él el pecado. No, se arrepintió y no solamente reconoció, sino que se levantó y fue a buscar a su padre. Pero ese redarguir le hacía ver su real condición. Pero ese padre no le discrimina, ese padre no le recrimina lo que hizo, sino que con sus brazos abiertos lo recibe y le dice: no, Señor, tú eres mi hijo. Y le pone el anillo que señala y simboliza que él es su hijo. Lo viste de ropa nueva y hace una gran fiesta. Si usted fuera el vecino de ese padre, ¿qué diría? Honestamente, después de que el hijo fue y se malgastó la herencia, se desordenó, vivió perdidamente, y el papá llega y lo recibe así. Honestamente, ¿usted qué diría? Y le mandan invitación. ¡Ah! ¿Qué tal? Papá tan alcahueta, ¿qué es eso? Mi Dios, nuestro Dios, ese Dios que predicamos no piensa como usted y yo humanamente pensamos. Así que necesitamos tener la mente de Cristo. Amén. Si fuera su hijo, ¿usted haría lo que hizo ese padre? Dígame la verdad. Si fuera su hijo y fue y derrochó toda la herencia, desordenadamente vivió y llega, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo, honestamente? Mínimo le diría: se lo dije, ¿no? Mínimo. Se lo dije. Y claro que va a tener que trabajar y recuperar todo lo que perdió desordenadamente mi hijo. ¿Usted qué cree? ¿Que va a tener el mismo derecho en esta casa? Mínimo, si lo recibe. Seamos honestos. Pero por eso es tan lindo tener la mente de Cristo y que el amor de Dios haya nacido en nuestros corazones. Y no se trata de alcahueterías, ojo con eso, porque es que no sabemos distinguir lo que es alcahuetería. Pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. El amor cubrirá multitud de faltas, dice la palabra del Señor. Si hay algo en estas condiciones de homosexualismo, es la falta de amor.
propio y la falta de amor de quienes debió recibir ese amor, padres, familia. En estas personas hay muchos vacíos emocionales y afectivos, de tal manera que pierden la dignidad de su cuerpo y más allá de buscar un placer sexual, están buscando ser apreciados, valorados, amados. Eso es triste, hermano, porque a veces la familia no ve eso y todo lo contrario, lo rechazan. Usted ya no es mi hijo, usted ya no es mi hija, yo no tuve un hombre así, una mujer así, y cuando sea lo que yo quiero que sea, serás otra vez de la familia. Nosotros nunca vamos a romper un vínculo de sangre. ¿Dónde está ese amor? Dios nos ha enviado no a juzgar ni a señalar, no a ser acusadores, porque esa es una labor de Satanás. Que ante ella, miren lo lindo que dice Juan: hijitos, y si hemos cometido pecado, es decir, si el diablo tiene de qué acusarnos, no es que él se invente la acusación, es que aunque pequemos y él tenga de qué señalarnos, Jesucristo se pone como abogado para defendernos y su sangre nos limpia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios. ¿Se acuerdan de Job? El libro de Job. Él se presenta allá y tiene que rendir cuentas porque mi Dios es soberano. Aleluya. Y él vaya entonces, si ve ese que usted dice que es su siervo, mire lo que hizo. Y el Señor dice, ve al que decía ser santo, y mi sangre lo limpia. ¿Cuál es el problema? Él nos defiende. Lo importante es que haya arrepentimiento. Amén. Que nos convirtamos al Señor y le obedezcamos. Pare de contar. Mire, es que ni el diablo nos puede... Mire, usted cuando lea lo que escribe el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Dónde se nombra el diablo? Pero nosotros tenemos unas ideas religiosas que no son de la palabra bíblicas. El diablo, el espíritu inmundo y el no sé qué, no. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Pero la Biblia dice, enviará ángeles cerca de ti que te guarden. Hay peleas espirituales, luchas, pero las peleas, las batallas las libra el Señor por nosotros. Lo único que el Señor dice es resistid al diablo. Resístalo. ¿Cómo lo resistimos? En oración, obedeciendo a Dios, confiando en Dios, declarando la obra de Dios en nosotros. Resístalo, porque Él tendrá que huir de ustedes. ¿Por qué andamos que el diablo, que el espíritu y que no sé qué? No, hermano. Claro, hay influencias demoníacas, hay espíritus inmundos, claro que sí los hay. Pero hermano, nosotros tenemos que reconocer que aún ellos saben que Dios es uno y tiemblan. Amén, amén. Amén, amén. ¿En quién hemos creído nosotros entonces? ¿A qué Dios tenemos nosotros? ¿A qué Dios seguimos? Es nuestro Dios, este Dios verdadero, es un Dios de todo poder. Amén, amén. Porque una de las cuestiones frente al tema del homosexualismo es un espíritu inmundo que se le entró a la persona. ¿Hay espíritu de homosexualismo? Nunca la Biblia refiere eso. Pero hay quienes han dicho, hermana, reprenda el espíritu, entonces reprenda el espíritu de borrachera, reprenda el espíritu. El pecado es el pecado. ¿Sí? Que hay personas que tienen unas condiciones donde hay una influencia o posesiones demoníacas. Pero si el pecado dependiera de una influencia o una posesión demoníaca, pues todos tendríamos influencias o posesiones demoníacas, y eso no es así. Así que hay que tener cuidado con eso. Hablemos entonces de lo espiritual, cómo influye en este tema del homosexualismo, cuál es la condición espiritual allí. Todo pecado, como lo vemos aquí plasmado, implica una condición vulnerable en ese ser humano. Primero, espiritualmente, porque el pecado solamente lo puede limpiar la sangre de Jesucristo. Él es el único que nos puede librar del pecado, nadie más. Sea cual sea el pecado, y aquí que estamos enfatizándonos un poco al tema de la inmoralidad sexual, y dentro de toda la inmoralidad sexual, un tema específico que es el homosexualismo, dice de una condición, como en todo pecado, vulnerabilidad espiritual, es decir, yo necesito a Cristo en mi corazón. Toda clase de pecado tiene esa condición.
El único que limpia, el único que transforma, el único que hace libre al hombre del pecado es Jesucristo. Por medio de la fe en Él y de confesar que Jesucristo es el Señor de su obra en mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, accedo a esa obra de Dios en mí, porque aún es mi decisión. El que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere, es decir, ahí está la vida y la muerte, el camino ancho y el angosto, decida. Aquí el problema no es Dios, ni el diablo, ni las circunstancias, porque Pablo lo dice. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni enfermedades, ni siquiera, ni las circunstancias más difíciles de la vida. Y él dice, ni aún la muerte nos podrá separar. Potestades infernales, hay quienes, es que el diablo, no, ni eso. Y no dice, es que las potestades son más que una enfermedad, una tribulación, una persecución. No, igual. Sea lo que sea, nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte. Porque David bien lo decía, tú me guiarás más allá de la muerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ni en un estado de conciencia alterada como es el sueño, por ejemplo. Porque aún Él vela nuestro sueño y nos enseña nuestra conciencia y guarda nuestra vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que el enemigo no tiene señorío sobre nosotros. Amén, amén, amén. ¿Quién reina en nosotros? Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Él nos hace nuevas criaturas. He aquí las cosas viejas pasaron, borracheras, lujurias, adulterio, fornicación, homosexualismo, todo eso Dios lo limpia. Pablo dice, esto erais algunos de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mas ya habéis sido lavados, aleluya, aleluya. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué fue el pasado? Por eso le decimos, hermana, a nosotros no nos interesa y no le deben interesar a usted. Aleluya, porque las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas nuevas. No, pero es que este otro sí pecó ya haciendo. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Cuál es el problema? Pero es que siendo del cristiano pecó. La sangre de Jesucristo nos limpia. ¿Cuál es el problema? Gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros somos los que somos crueles humanamente. No perdonamos. Es que ese hermanito, es que esa hermanita, es que ese joven cuando... Señor dice, yo lo perdono, borro esos pecados, a la profunda de la mar me olvido de ellos. ¿Qué hace usted recordándolos? Si ese no es nuestro Dios. Por eso el Señor dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Qué haces mirando la paja del ojo que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que te atraviesa? Solamente el hecho de querer juzgar al otro dice de ti quién eres. Dice de ti quién eres. Y te falta lo más excelso y es el amor de Dios. Amén. Amén. ¿En qué se resume la ley y los profetas? ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le preguntan. Pero él dice, el gran mandamiento en esto se resume la ley y los profetas. ¿Cuál es? Amar al Señor sobre todas las cosas, todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y a tu prójimo. Si nosotros hiciéramos eso mínimo, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? Es mi hermano, es mi prójimo. Ojo, porque no es solamente mi hermano en la fe. Hermana, pero es que es un inconverso y vive así o hace estas prácticas. Es ama a tu prójimo. Nosotros no amamos el pecado. Nosotros no aplaudimos el pecado. Pero como nuestro Dios amamos al ser humano, amamos a ese prójimo. Amén. Porque gracias a ese amor Dios un día tuvo misericordia de usted y de mí.
Porque solo trate de pensar por un momento quién fuera usted, quién fuera yo si no hubiésemos conocido al Señor. ¿Dónde estaría usted? ¿Quién sería usted hoy? Así que el que tenga de qué jactarse hoy, jáctese en el Señor, gloríese en el Señor. Amén, amén, amén. Pero el Señor dice, un nuevo mandamiento os he dado. Porque hay quienes ni se aman a sí mismos, ¿cómo van a amar a su prójimo? Por eso aquel que señala y juzga a su prójimo, ni siquiera es solamente a su hermano, a su prójimo, a otro, que así no sea su hermano, es su prójimo, está diciendo de tanto que carece en su vida, de tanto que carece de su vacío. Porque si se atreve a señalarlo y a juzgarlo, ni siquiera se ama a sí mismo. Así de cruel es consigo mismo, y a veces lo que juzga en el otro es lo que él cuestiona de sí, no ha sido capaz de superar. Por eso el Señor dice, un nuevo mandamiento os he dado, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya no es como a mí mismo, porque a veces ni nosotros mismos valoramos lo que Dios ha hecho en nosotros. O tenemos un amor exagerado por nosotros mismos, como el fariseo que se creía de todo y oraba consigo mismo. O nos amamos tan poco que no nos valoramos, mucho menos a otros. Por eso el Señor dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? ¿Cómo te amó el Señor a ti? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ay, pero es que pequé, pero es que me alejé de Dios. Tranquilo, te prolongué mi misericordia. O sea que tu misericordia va más allá que mis faltas, claro que sí. Porque yo te amo a ti, aunque no ame ni acepte el pecado que hay en ti, pero yo a ti te amo y te hago libre del pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y se trata que en la iglesia o en tu familia no es que vamos a aplaudir el pecado, cualquiera que sea, y hablando aquí del homosexualismo, cualquiera que sea, sino que nosotros damos de ese amor que de Dios hemos recibido. Amén, amén, amén. Hermana, él es homosexual, lo saco de mi casa. Ella es homosexual, la saco de mi casa. Pues igual cayó en fornicación, la va a sacar de su casa. Es mentirosa, la va a sacar de su casa. Otra cosa es que practique el pecado ahí, que usted, siendo quien ministra ese hogar, permita el pecado ahí. Eso es diferente, eso es distinto. Amén. Porque el hecho de que nuestros hijos no sean cristianos, ese esposo, esa esposa, no quiere decir que eso rompa el vínculo familiar, porque Dios no vino a destruir hogares, Dios vino a buscar y a salvar antes lo que se había perdido. Hermano, es que como no es cristiano y como es mentiroso y como hace esto o esto, entonces lo desecho. No. Aquí lo importante es saber con toda sabiduría de Dios cómo debo, si soy padre o madre y ministro un hogar, cómo debo administrar ese hogar donde hay uno que no ha creído en el Señor o que se ha apartado en el Señor y está practicando el pecado. Lo que yo no puedo es volverme partícipe de ese pecado. Eso es distinto. Y eso es lo que debo condicionar en ese lugar donde yo tengo un gobierno de esa casa, de ese hogar, de ese espacio, donde hay unas normas. Ahora, no solamente es por el tema de ser cristiano, porque hay quienes dicen, porque aquí somos cristianos, entonces aquí esto o aquello. No solamente es porque seamos cristianos, claro que tiene que ver que seamos cristianos y tenemos principios y valores espirituales, pero ni los principios ni los valores espirituales automáticamente hacen cristiano a alguien. ¿Me hago entender? Porque hay hijos en el hogar que le han cogido fobia al evangelio. No, qué pereza, y ya cuando llegan a cierta edad yo no quiero volver a la iglesia, porque todo era, como somos cristianos, tal cosa no, como somos, no, hay cosas que no son porque seamos solamente cristianos. Hay hogares que no son cristianos y tienen normas, valores y principios, claro. Cuando estudié en la universidad, yo tenía compañeras, adolescentes, jóvenes, hasta mayores de edad, de 18, 20 años, y ella le decía, nos vamos de farra después de la clase del viernes, y ella decía, pues yo puedo hasta antes de las 9, ¿cómo así si esa hora apenas comienza? Pero ella decía, no cristiana, dice, es que yo no puedo llegar después de las 9 a mi casa. Ay, pero nos tomamos unos traguitos, no, es que yo tampoco puedo llegar borracha. ¿Y acaso es que su casa qué? No, esa es la norma. Si llego después de las 9 y llego borracha, me tiene la maletica afuera. Mija, usted ya quiere hacer
lo que usted quiere hacer y quiere vivir conforme a sus normas y reglas, eso quiere decir que usted ya está capacitada para vivir no en esta casa, porque en esta casa hay unas normas y reglas. Es que, hermanos, no se trata solamente por ser cristianos. No se trata, y a veces todo lo hemos, es que por ser evangélicos usted va a ser, no, distinga una cosa de la otra. ¿Estamos? Y tuve compañeras que ni borrachas llegaban a su casa, ni llegaban después de ciertas horas. Mire, hasta esto. Yo recuerdo jóvenes que vestían como viste una muchacha que no ha conocido a Dios, pero algunas le decían, ven, mire, estoy vendiendo esta blusa, es un escote profundo. Yo recuerdo haber oído una que dijo, no, yo quisiera, pero cuando yo ya trabaje y no viva en mi casa y la pueda comprar, la uso. Y le dicen, ¿y por qué? ¿Acaso su papá le dice que tiene que...? No, yo elijo la ropa, pero hay unas condiciones. Y yo no puedo llegar con una blusa así a mi casa, ni salir de mi casa con una blusa así. Y no eran cristianos. Les preguntaba, ¿tú eres cristiano? No. Mi familia, algunos católicos, otros ni a la iglesia católica iban. Normas, valores morales, éticos, pare de contar. Entonces a veces todo es, no, es que entonces el hijo crece y todo es por el evangelio. No, todo no es por el evangelio. Toda familia tiene normas y tiene valores. En ninguna parte, así sean las diferentes las normas de ese hogar, se hace lo que se quiere. Que en tal casa sí llegan a las 10 de la noche, bueno, pero tienen que llegar a las 10, igual tienen la norma. No, que en tal casa sí pueden llegar a la 1, igual tienen norma. Creer que una familia no tiene normas, creer que una persona no tiene normas ni valores es imposible, porque la vida hace que obligatoriamente usted y yo tengamos normas y valores. Estamos. Que al conocer a Cristo recibimos un conocimiento más excelso, como dice Pablo. Y entonces, además de tener valores morales, tener nuestra ética, aprendemos valores espirituales, que si bien es cierto, esos valores espirituales son el fundamento de las bases y los principios morales de una sociedad. Estamos. Amén. Así que por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. Oiga, ¿y usted por qué acuesta tan temprano? No, es que en mi casa me enseñaron así, todos a las 10 de la noche ya estaban roncando. Y hay gente mundana que no puede trasnochar más a las 10, aunque esté tomando su cervecita, los conozco. Y la gente dice, ¿usted por qué? No, así me enseñaron y no, a mí me cuesta ya seguir tomando y farreando, discúlpeme la expresión del Tolima, después de las 10. Y uno dice, ¿cómo hicieron? No, los papás les enseñó una disciplina de acostarse antes de las 10 y así quiera ir, su cuerpo ya se condicionó. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Algunos dicen, en el camino del Señor. No, la Biblia dice en su camino. En lo espiritual, claro, si somos del Señor, instruyámoslo en el camino del Señor, pero en su camino implica toda su vida. Mire, la Biblia por eso dice, las malas conversaciones corrompen. ¿Qué aprenden en un hogar? Buenas costumbres, ¿cierto? Y sean cristianos o no, la moral que tiene una base en los principios espirituales nos hace ser buenas personas. ¿Hay personas que no son cristianas y son buenas personas? Sí, Señor. Y tienen una moral muy alta, admirable. Yo he ido a familias que no son cristianas y me admiro de su moral y de su ética, de su forma de vivir, del respeto por el otro, de la ayuda al otro, del respeto en el hogar. Muchachos ya hasta mayores de edad que todavía están en casa porque están estudiando, y eso es un respeto por esos padres, admirable. No es un hogar donde estábamos haciendo un trabajo con una compañera de la maestría, fuimos a su casa en Neiva y yo recuerdo que sus hijos ya mayores de edad, pero vivían ahí, unos ya trabajaban y otros seguían estudiando, y ella dijo a una hora, bueno, todos nos vamos para la misa. Ustedes ya saben, ya ellos estaban listos. Y yo decía, y son mayores de edad. Dejaban lo que estaban haciendo, iban a su misa y regresaban. Yo le decía, ven, y ellos no se te rebelan. No, ellos saben que esa es la norma de esta casa. Y mientras vivan aquí, cuando vivan fuera, la que se fue para Argentina, si va a misa o no va a misa, asunto de ella. Pero los que viven bajo ese techo, así venga de visita, ustedes saben que a tales horas es la misa, ya todos estaban listos. ¿Por qué a nosotros se nos complica tanto el asunto? Porque todo lo ponemos en pretexto, es que porque somos evangélicos. No, es que esta casa tiene unas normas. Aquí se hace esto, aquí no se hace esto. Ah, es que usted me quiere volver cristiano obligado. No, pues Dios, ojalá así fuera. Maravilloso.
porque si no, ¿a cuántos podríamos obligar a ser cristianos y ya automáticamente serían? Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, desde la niñez, ¿qué has sabido? Las Sagradas Escrituras, que te hacen salvo. ¿Sí? Te pueden hacer sabio para la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otro medio. Aquí ojalá fuera inyectado porque nació en un hogar cristiano, ya se volvió cristiano. No, pues gloria a Dios, ¿cuántos no serían cristianos? ¿Cuántos no nacieron en un hogar cristiano? Pero Pablo lo que le dice a Timoteo, usted ha sabido y tiene el conocimiento, y esa sabiduría lo conduce a la salvación. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. Sé que es difícil para una familia enfrentar muchas situaciones, entre ellas el que un hijo se declare homosexual, pero tienes en tus manos lo que Dios te ha dado para instruirle, enseñarle y mostrarle cuál es el buen camino. Amén, amén. Yo he tratado muchos casos donde los padres entran en una crisis muy fuerte. Hermana, yo ya le dije que no era mi hija. No, no hagas eso, lo voy a sacar, siendo aún hasta menores de edad, que eso no se puede hacer. No, yo sé que es difícil. Hermana, yo hubiese preferido otra circunstancia, otra condición, pero ella, ¿por qué? Porque a veces la hemos connotado desde la cultura como algo superior a todo lo demás. No, igual si es mentirosa, si es borracha, si no se arrepiente, solamente, mire, el hombre no se pierde ni siquiera por el pecado, porque esa es una idea que tenemos. El hombre se pierde por el pecado, no, ¿sabe por qué se pierde? Jesús lo planteó claramente. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, mire, no es por el pecado, será condenado. El hombre se pierde porque no se arrepiente. El hombre se pierde porque decide no creerle a Dios. Por eso es que se pierde. Amén. El cristiano ya perseverando se pierde porque se hace esclavo del pecado y no se arrepiente si está en pecado. Porque al fin y al cabo, si pecó, ya le dijimos, Juan lo dijo, abogado tenemos y la sangre de Jesucristo te limpia. Pero si siendo cristiano pecas deliberadamente y no te arrepientes, también te pierdes. A veces le hemos dado un poder al pecado y es que el pecado es el... No, uno no se pierde ni por el pecado porque Cristo venció en la cruz del Calvario el pecado, aleluya. Dice Isaías, llevó sobre él el pecado, así que el pecado no viene a ser ni el problema. El problema es creerle al Señor, decidir seguirle, arrepentirse y obedecerle. Y eso es mi decisión, es mi responsabilidad. No se la achaques, ay hermano, es que el pecado me tiene... No, tú decide arrepentirte, aceptar la gracia del Señor. El pecado está y seguirá el pecado, pero Cristo nos hace libres del pecado. Gloria a Dios, que no reine el pecado en vosotros, sino que reine Cristo. Amén, amén. Quiero invitarles a estar en pie y vamos a hacer una oración en esta hora. Que Dios nos dé sabiduría, nos dé de su gracia, nos dé de su amor, porque hay muchos que aún están perdidos sin Cristo en el pecado. Pero cuando usted ve a alguien con una orientación sexual diferente a la suya, que no está en el diseño de Dios, sea homosexual, travesti, lo que sea, transexual. Pero en la iglesia ya tenemos muchos casos de personas transformadas por el Señor que tenían estas orientaciones sexuales. Mi Dios es poderoso. Dios es Dios de lo imposible. Usted simplemente háblele del amor de Cristo. Usted no vino a ver el pecado en otros, Dios no nos mandó a eso, sino a amarlos y a darles la palabra de Dios que los redime, que los salva. Y si eso está ocurriendo en su familia y de pronto usted mismo ha tomado esa actitud con ese miembro de la familia, pídale perdón hoy al Señor. Señor, perdóname. Si hay alguien cerca de tu contexto, trabajo, vecindario, tu familia, aún aquí en la iglesia, y tú has tenido esa actitud, dile: Señor, perdóname, porque no estoy viviendo en ese amor. Al contrario, yo necesito mostrarle quién es Dios, quién refleja el amor de Dios en esta tierra. Si no eres tú y soy yo que hemos recibido el amor de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, y a ustedes los he puesto para que iluminen este mundo.
Y una luz no se pone en una casa cuando está oscura por allá debajo de la mesa, no. Se enciende esa luz para ponerla en un lugar alto, para que alumbre a todos los que están en casa. El mundo está en tinieblas, tal vez en tu familia hay muchos aún en tinieblas. Tú no llegaste allí a discutir las tinieblas ni a señalar las tinieblas. Tú llegaste, estás en esa familia, estás en ese lugar de trabajo, estás en esta iglesia, estás en ese vecindario para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. No te conviertas en tinieblas, sé la luz que Dios quiere que seas, pero para eso tenemos que tener esa luz en nuestro corazón. Alumbra, alumbra. ¿Qué es que lo despreciamos? No lo desprecien. Dime, señálame a alguien que haya despreciado a Jesús. Aquella mujer sirofenicia, Señor, mi hija está gravemente enferma, sánala. No era israelita. Y el Señor le dice: yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Tú no eres del pueblo de Israel. Y no es debido darle el pan de los hijos a los perrillos. Eso suena terrible, ¿verdad? Pero ella, movida en su fe, en lo que sabía y conocía de quién era Jesús, le dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y el Señor le dice: oh mujer, grande es tu fe. Ni siquiera Dios pudo dejarse mover por la fe de esa mujer. Y ella también recibió la gracia, la misericordia y la obra de Dios. Dios vino, fue a salvar, y no solo a los de la casa de Israel, sino a todos aquellos que éramos esclavos del pecado y que muchos aún lo son. Usted y yo gozamos de la libertad en Cristo. Que esa libertad, hermano, sea para no dejar de sentir la necesidad que muchos tienen al estar sin el Señor. Amén. De ese hijo, de ese familiar, sea cual sea su condición, muéstrele quién es el Dios en el que usted ha creído, a cuál sigue. Muéstrele el amor del Señor. Hay alguien que hoy quiera presentar su vida o un familiar en la presencia de Dios. Si aquí hay familias que quieran que oremos a su favor, yo les voy a invitar que vengan a este lugar y vamos a hacer una oración muy especial en esta mañana. Es una oración donde vamos a dedicarnos nosotros para Dios, a fin de ganar a los nuestros y de ganar a aquellos que nos rodean en ese amor. Tal vez no estás aquí con algún miembro de tu familia, pero tú representas esa familia. Tal vez hay muchos allí que no han creído la palabra. Hay muchos esclavos del pecado de muchas maneras. Hay quienes tienen una buena manera de vivir, pero mientras que no se arrepientan y acepten a Cristo, igual se perderán. Porque no se pierde el hombre, ya lo sabemos, solamente por estar en el pecado. El hombre realmente se pierde porque no se arrepiente. Qué bueno que si usted ha traído hoy un familiar, lo invite a pasar aquí. Vamos a orar por él, por sus hijos, por su familia, para que Dios le revele su palabra, para que Dios le revele su nombre, para que así como un día Dios nos trajo a la luz, ese familiar tuyo sea traído a la luz de Cristo. Si tienes aún tus hijos en formación, qué bueno que como padres pueda decirle: Señor, ayúdame a instruir a mi hijo en tu camino, guarda a mi hijo. Hoy los adolescentes, los jóvenes se están enfrentando a muchas presiones. Muchos, aunque tienen a sus padres y han recibido una buena enseñanza, hoy en los colegios se promueve todas estas prácticas que están fuera del diseño de Dios. Un joven me decía: hermana, ya nos dicen que yo no sé si soy homosexual o heterosexual, que tengo que probar. Y algunos con esa idea errada se han ido a probar y hoy su vida está hecha estragos. Que Dios guarde a nuestros hijos y que el conocimiento de la palabra los guíe donde quiera que vayan y bajo cualquier circunstancia, porque si Dios está ahí, nada los podrá separar del amor de Dios. Amén, 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 amén. Pero hay jóvenes hoy luchando, jóvenes que han sido víctimas de abuso sexual. Otro mito: creen que todos los que han sido abusados en una conducta homosexual quedan homosexuales. No, pero sí un buen número. Muchos están luchando con muchas cosas.
A muchos peligros están expuestos tus hijos. Aún en casa el mayor índice de abuso sexual en niños se da en el medio familiar. Qué triste, ¿verdad? Hay muchos peligros allí, hay muchos peligros afuera, hay muchos peligros en la escuela con la ideología de género, que no es una teoría científica, es una simple ideología que han querido poner de parámetro en la sociedad. Todos esos peligros están a nuestro alrededor, pero el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros como poderoso gigante. Así que, hermanos, no dejemos de orar. Clame hoy por su familia, clame hoy por sus hijos, clame hoy por sus sobrinos, por sus nietos. Clame por ellos y dígale: Señor, yo soy esa luz, yo soy esa luz que tú has puesto allí. Ayúdame, Señor, a iluminar. Ayúdame, Señor, a mostrarles cuál es el camino. Guarda mi familia, guarda mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, Señor. Toda mi familia, cúbrela, Señor Jesús, de todo lo que el mundo hoy por hoy, Señor, promueve en el pecado, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, que la maldad aumentará, pero también sobreabundará tu gracia, mi Cristo. Señor Jesús, guarda a cada familia, guarda a cada niño, a cada adolescente. Da sabiduría a los padres para instruir a sus hijos en el camino. Señor, danos sabiduría hoy para mostrarles cuál es el verdadero camino, cuál es, Señor, la manera de vivir que va a traer bendición a sus vidas y salvación, vida eterna. Señor Jesús, clamamos en esta hora por cada uno de nuestros miembros de la familia. Tú conoces, Señor, a cada uno, conoces sus vidas. Permítenos ser esa luz en medio de tinieblas, Señor. Guarda, Señor, y ayuda, guía, liberta, Señor Jesús, aquellos que están luchando con muchas situaciones de pecado. Entre esas, Señor, todo lo que tiene que ver con esa inmoralidad sexual. Ayúdanos, Señor, para que a la luz de tu palabra podamos ayudarles, Señor, mostrarles que tú transformas, que tú cambias, Señor Jesús, que ninguna de estas condiciones son naturaleza humana, son consecuencia del pecado, como lo dice tu palabra. Pero tú venciste a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. Tú trajiste vida y vida en abundancia, Señor. Oh, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay libertad. Y cualquier potestad de las tinieblas que quiera tomar señorío a través del pecado, Señor, en una vida, hoy le reprendemos en el nombre de Jesús. Toda artimaña del enemigo para confundir, para causar daño, Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que tú eres la vida, Señor, que tú traes a la verdad y que esa verdad nos hace libres. Aleluya. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por cada familia que hoy, Señor, hoy se dispone a tu ayuda. Por cada persona que hoy ha recibido tu palabra, que esta palabra produzca frutos para vida eterna en su vida y en su familia, en el nombre de Jesús. Aleluya.